Estamos. Sí, Bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. La Escuela de Filosofía, en el marco de la Cátedra de Estudios sobre Religiones, les da la más cordial bienvenida y les agradecemos que se hayan interesado y, por supuesto, estar conectados el día de hoy, 14 de abril de 2020, no obstante la emergencia sanitaria que está padeciendo en este momento la humanidad, para incursionar la interesante temática que da título a la actividad del día de hoy. ¿Clases de religión hoy? Esta pregunta resulta fundamental en una sociedad en la cual el tema de las religiones y en particular el tema de la enseñanza de la religión en muchos países latinoamericanos es de vital importancia en la medida en que la religión responde a uno de los grandes intereses de la humanidad. Les habla Luis Diego Cascante, coordinador de la Cátedra de Estudios sobre Religiones, y le doy la más cordial bienvenida al profesor Hansel Zúñiga Valerio, quien es un colaborador enjundioso de nuestra cátedra, a quien me une personalmente un interés académico por el tema de las religiones y en particular por la investigación crítica sobre el Jesús histórico. No obstante, que siendo él de formación teológica y yo de formación filosófica, hemos coincidido en muchísimos aspectos sobre la importancia que tiene el personaje Jesús en la historia de Occidente. El profesor Hansel Zúñiga Valerio es biblista, es teólogo, profesor de religión en secundaria, y durante muchos años se ha dedicado al estudio cultural del Nuevo Testamento y de la filología griega en los escritos del periodo del Segundo Templo. El profesor Hansel Valerio es bachiller en Ciencias Teológicas y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Costa Rica, graduado de la Maestría en Ciencias Bíblicas de la Universidad Latinoamericana. Tiene estudios de posgrado en el Centre Notre-Dame de Sion, Jerusalén, Israel, y en el Estudio Teológico Agustiniano, Valladolid, España. Tiene gran cantidad de publicaciones, las cuales, si usted está interesado o interesada, puede acceder a ellas en academic.edu. La dinámica de la actividad del día de hoy es la siguiente. El profesor Valerio va a presentar su ponencia a lo largo de unos 50, 60 minutos. Inmediatamente después daremos un espacio de unos 15 minutos para que quienes están en este momento conectados tengan, por supuesto, la posibilidad de hacerle alguna consulta al profesor, y terminaremos la actividad con la despedida correspondiente. Tiene entonces la palabra en este momento y muchas gracias, Hansel, por acceder a colaborar, como siempre lo has hecho con todos nosotros en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Sinceramente, y la más cordial bienvenida. Y quiero simplemente darte la palabra indicando, son bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están hoy en día conectados con nosotros a través de Zoom. Un saludo cordial para quienes están en esta conexión desde Argentina, desde Chile y desde Perú, hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Hansel. Somos todo oídos y muchísimas gracias, insisto nuevamente. bueno, muchas gracias, Luis Diego, y muchas gracias a todos y todas quienes se han podido unir a esta actividad. Muchas de las personas que están aquí conectadas, son amigos, amigas, también personas que se han interesado por la temática, en particular desde otras latitudes, y también de alguna forma para conocer la experiencia de Costa Rica, de la educación religiosa en Costa Rica. Yo quisiera, antes de iniciar, aclarar algunas cosas. Lo primero,
El primer punto es que, como Luis Diego mencionó, pues el estudio propiamente de la didáctica y la pedagogía en el ámbito de la educación religiosa no es mi especialidad, a pesar de que tengo un título que me acredita como profesor de secundaria, siempre me he especializado más en el estudio del Nuevo Testamento y en el asunto de la filología neotestamentaria, del estudio cultural del Nuevo Testamento. No obstante, es evidente que por mi trabajo en la secundaria pública en Costa Rica, pues por supuesto, desarrollado presupuestos, ideas en torno a la educación religiosa en este país, y también he conocido experiencias de otros modelos de educación religiosa en el mundo. No he estado ajeno tampoco al debate que se entabla sobre la pertinencia o no pertinencia de una clase como la clase de educación religiosa, o incluso la misma nomenclatura de decir clase de religión, clase de educación religiosa, clase de ética, moral, valores, o como quisiéramos llamarle, porque hay distintos modelos que se usan en el mundo para poder designar a esta asignatura. Eso es un primer punto, que no es tanto mi área de especialidad, pero esta investigación que les voy a presentar es un trabajo que se realizó en el lapso de unos años de mi trabajo en la Universidad Católica de Costa Rica, y posteriormente también con un trabajo conjunto con la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional, y fue presentado en un Congreso Internacional de Educación Religiosa del año 2018 en noviembre. Fue publicado en 2019 este trabajo. Luego, para quienes están interesados de tener el artículo, fue publicado en la revista Uno Chapecó de Brasil. Quienes estén interesados pueden acceder a través de academia.edu o contactando con el profesor Luis Diego, porque él lo tiene también. Igual la presentación PowerPoint que les voy a presentar hoy, él también la tiene para que ustedes tengan acceso a ella y puedan tomar las notas más de una manera más tranquilos y tranquilas, ¿verdad? Para poder escuchar y luego comentar, discutir y argumentar un poco más. Entonces, son esos primeros dos detalles. Uno sobre el enfoque, sobre el área de especialidad, y el otro sobre que este trabajo es un trabajo del resultado de una investigación que llevó un periodo de varios años. Quisiera entonces, ya para poder comenzar y presentarles el trabajo, esta investigación fue titulada Fundamentalismos en las aulas, las generaciones de docentes de religión en Costa Rica y sus aproximaciones a la Biblia. Decía al comienzo que no era necesariamente una aproximación desde mi área propiamente de estudio. Sin embargo, sí es cierto que estoy tratando de ver de la forma en la cual se podría diferenciar distintas generaciones de docentes que confluyen en este momento en el sistema educativo costarricense, y la forma en que ellos y ellas se aproximan y leen la Biblia, la emplean en las aulas. En la exposición que sigue, entonces, no voy a pretender hacer un recorrido histórico por el proceso que ha conformado la actual asignatura de educación religiosa en Costa Rica. No es una historiografía lo que pretendo. Este trabajo ya ha sido realizado por otras personas del mismo Departamento de Educación Religiosa del MEP y también de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional de forma muy competente. Quisiera más bien enfatizar en el trabajo, en las diferencias generacionales que uno podría encontrar, y percibir al compartir con colegas de distintas edades procedentes de diversas universidades, en particular de la Universidad Católica de Costa Rica,
que ha tenido muchísimos años la venia de ser la única universidad que podía otorgar la missio canónica y por lo tanto el permiso para acceder a la enseñanza de la educación religiosa hasta el año 2008, cuando la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, se pronunció sobre este asunto. También, por supuesto, porque conocí desde adentro con mis compañeros de trabajo en aquel momento, cuando era directora de la escuela Grey Zulate, que está también conectada en este momento y le mando un saludo, y el compañero profesor Luis Martínez, que también está por allí. Fui con ellos en estudiante y también docente. Por eso considero imprescindible retomar algunos, más que una historiografía, algunos hitos que me permiten jugar con hipótesis de cambios en la formación de los y las docentes para luego hacer un intento por clasificar desde algunos elementos comunes dichas generaciones, y lo pongo entre comillas, ciertamente. Para este estudio se toman en cuenta investigaciones realizadas que comparan los resultados de trabajos finales de graduación. Es decir, mi fuente principal para la primera parte de la investigación, que fue un artículo publicado en la revista Paidagogos de la Universidad Católica, son los trabajos finales de graduación, las tesis, los seminarios de graduación, los cursos especializados propiamente en la especialidad de educación religiosa. Y en un segundo momento, la investigación tanto cualitativa como cuantitativa mixta que desarrolló la profesora Laura Fuentes Belgrave sobre la percepción de docentes y estudiantes en torno a la asignatura. Un trabajo del año 2012 que lo realicé en coordinación con la profesora Ana Isabel Mora Badilla, que en paz descanse y de grata memoria para muchos que fuimos sus estudiantes, y la investigación de Laura Fuentes, de esta colega, que es del año 2018 para la Escuela Ecuménica. Asimismo, también es evidente que la labor que realizo dentro del sistema educativo se puede traducir en un contacto directo y cotidiano con colegas, estudiantes y con las transformaciones del entorno. En todo caso, esta suerte de etnografía es siempre subjetiva, es evidente, aunque trataré de estructurarla y sistematizarla con las voces de otros y otras que perciben lo que yo he percibido de primera fuente por años. He mencionado que pueden ser distintas generaciones en los y las docentes de educación religiosa escolar. Dichas generaciones dependen de múltiples factores que se entrecruzan, entre ellos la edad, la educación formal recibida, los influjos culturales, entre los cuales cuento el factor religioso, evidentemente, y que inciden en la estructura de pensamiento que evidencian en sus planeamientos didácticos, escritos o también en sus participaciones en los asesoramientos que realizan las autoridades correspondientes. Entiendo generación como un conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación, citando el diccionario de la Real Academia Española. A la luz de esta definición, debemos reconocer la dificultad de rastrear las edades comunes, mas no así los influjos de la educación formal recibida en los centros parauniversitarios y universitarios. Evidentemente, la mayoría de los docentes que están en este momento trabajando en el sistema educativo costarricense de educación religiosa son egresados de la Universidad Católica de Costa Rica o de su antecesor, el Instituto Pedagógico de Religión. De una época para acá se ha venido abriendo el espectro, la competencia para con la Universidad Nacional, la Universidad La Salle, también personas egresadas de la Universidad Estatal a Distancia que están presentes también en las aulas, pero son un porcentaje que es minoritario con respecto a los egresados de la Universidad Católica. Inclusive esta educación formal, esos influjos,
universitarios y parauniversitarios son manifiestos en esas tesis, en esos productos finales, de sus tesis y en su afiliación religiosa y en su manera de interpretar la Biblia. La transformación de la sociedad costarricense, esto es otro detalle, y me disculpan las personas que son de otras latitudes, pero evidentemente conozco mi experiencia en Costa Rica y el modelo costarricense es muy sui generis en todo esto. Por eso es que me refiero en particular a este modelo. Y la transformación que la sociedad costarricense ha vivido en los últimos 80 años ha colocado a la educación religiosa escolar en procesos de cambio también. El fenómeno religioso en Costa Rica ha mutado drásticamente. La hegemonía del catolicismo romano institucional ha venido en declive y el ascenso de las iglesias de corte pentecostal y neopentecostal se ha sostenido a partir de los años 70 y 80. Digo sostenido porque no ha habido un crecimiento exacerbado, no corresponde el decaimiento de practicancia de la institucionalidad católica, de los miembros que se declaran católicos practicantes, con el crecimiento de las iglesias de corte pentecostal o neopentecostal. Hay un mayor número de descenso y un ascenso, pero menor, que no corresponde a ese vacío, porque hay un gran nivel de no practicancia, ¿verdad? Allí entre las personas que se declaran creyentes o cristianas, sean católicos o evangélicos. Es importante subrayar que el crecimiento de un sector de la población que se declara sin religión, sea agnóstico, sea ateo, así como aquellos que se consideran creyentes pero no practicantes, en cuanto que no asisten con regularidad a las iglesias ni necesariamente comparten sus posiciones en materia de política, sexualidad o moral, es muy evidente. El estudio de la profesora Laura Fuentes, que se llama Un menú de creencias a fuego lento, acercamiento sociológico a la religión en Costa Rica, evidencia eso, de que personas se consideran practicantes o no practicantes, pero quienes son practicantes no necesariamente coinciden en las materias que la oficialidad de sus iglesias tiene que ver con política, con sexualidad o con moral, así como hay otras que sí, evidentemente. En este contexto muy particular, las aulas donde trabajamos son una muestra representativa de esos cambios. Ahora bien, en medio de todo esto, ¿cuáles rasgos podrían servirnos para identificar grupos o esquemas de pensamiento en los y las docentes de educación religiosa que están aún presentes en el sistema educativo costarricense? Podría pensar, y lo hago, como les digo, con unos criterios que siempre son criterios porosos, pero no así, no significa esto que no sean sistemáticos y rigurosos, la posibilidad de generaciones de docentes de educación religiosa. Yéndonos un poco más atrás, y aquí acudo un poco a los estudios históricos que se han realizado, podemos ubicar los antecedentes de quienes forman parte de una primera generación de docentes que pretendo definir. Tras las reformas sociales de Costa Rica en los años 40, el Estado costarricense autorizó a la Iglesia Católica, como parte de los acuerdos de la negociación con el arzobispo Sanabria, reasumir las lecciones de educación religiosa obligatorias en los centros educativos públicos. ¿Por qué digo reasumir? Porque durante el proceso de la Costa Rica liberal, del Estado liberal de 1870 a 1940, la asignatura era totalmente opcional y ni siquiera formaba parte del currículum oficial. Luego de 1940 continuó con la naturaleza opcional en el sentido de que la persona podía hasta la fecha presentar una carta para decir que no quería ser evaluado, recibir la asignatura, pero formando parte este código de las asignaturas hasta el día de hoy en el Ministerio de Educación Pública de las asignaturas básicas. Y para no recibirla, como les digo, debía enviar una nota especificando por qué y solicitando la exclusión de las lecciones como se hace hasta la fecha. Quienes fueron nombrados como docentes de educación religiosa en ese momento eran agentes eclesiales, entre comillas, cualificados,
es decir, catequistas, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos comprometidos con la institucionalidad católica, para instruir a partir del año 1941 el famoso Catecismo Abreviado de la Doctrina Cristiana, un documento adaptado a los catecismos del período, otrora libro de texto oficial para la educación pública. Es evidente que en la actualidad no queda ningún docente de esa primerísima generación, ¿verdad? Sin embargo, de esa primera generación. Sin embargo, la influencia que todavía hasta nuestros días tiene el Estado Social de Derecho, esa construcción en el imaginario costarricense, que sigue siendo evocado cada campaña política como pasado idílico y de alguna manera también mitificado porque ha sido muy desmembrado, aunque todavía sigue existiendo evidentemente, y en medio de esta situación de pandemia hemos visto el accionar de algunas de estas instituciones que siguen vivas del Estado Social de Derecho. Sigue muy presente este imaginario en la mente y en el corazón de quienes se graduaron en el Instituto Pedagógico de Religión, y aquí hay algunas personas que también podrían explicar con muchísimo mayor detalle cómo era el instituto, porque están presentes asesores nacionales y algunos asesores regionales escuchando esta presentación. El Instituto Pedagógico de Religión más data desde los años 1950 hasta el año 1993, cuando nace la Universidad Católica. Nacido de la anterior Escuela Catequística Arquidiocesana, el Instituto Pedagógico de Religión tuvo muchísima influencia y era la institución encargada de la formación de los docentes de religión. Luego de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Medellín en 1967, el instituto vivió modificaciones, incluyendo aspectos pedagógicos, psicológicos y sociales en la formación religiosa que ya se daba, pero siempre con la meta puesta en que, abro comillas, citando a Bolaños y a Alfredo Madrigal, el docente se constituyera en agente consciente de su misión evangelizadora ejercida desde la educación religiosa escolar, cierro comillas. Los sucesivos cambios, entonces, que sufre en su modificación de planes, en convenios, incluso convenios que se dieron con la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional durante casi 3 años, desde 1983, y en la ampliación de cobertura con el Departamento de Educación Religiosa, órgano del Ministerio de Educación Pública, hacen que sus egresados del Instituto Pedagógico, destaquen por una formación centrada en 3 áreas: la científico-humanista, donde hay elementos de filosofía y ciencias sociales; la pedagógica, donde la didáctica y las teorías de la educación están presentes; y la bíblico-religiosa en algunos elementos teológicos. Entonces, si no podemos rastrear porque no hay personas que sean, o al menos no hay un enorme porcentaje de personas egresadas del Instituto Pedagógico de Religión, solo una pequeña minoría, podríamos a estos incluirlos, a los que están todavía dentro del sistema educativo, egresados del Instituto Pedagógico y luego de la Universidad Católica, en una primera generación, que yo en el estudio menciono o coloco como del IPR, Instituto Pedagógico de Religión, como agentes evangelizadores. De acá podemos rastrear entonces una primera generación de docentes aún presentes, como les digo, en las aulas, que estuvieron en esa transición, y en las asesorías pedagógicas del Ministerio de Educación. Se trata de la generación, como les digo, del IPR, que son egresados de esta institución vinculada a la catequesis arquidiocesana. La mayoría de las personas pertenecientes a este grupo tienen un vínculo con la iglesia institucional muy estrecho. Son catequistas, coordinadores de grupos apostólicos, laicos practicantes. Su formación académica responde a criterios teológicos y pastorales que se desprenden de las conferencias de Puebla y Santo Domingo, así como las instrucciones vaticanas. Disculpen que me detenga, pero son personas que piden acceso, entonces tengo que darles acceso a la conferencia. Como les digo, los criterios entonces teológicos y pastorales se desprenden de Puebla y Santo Domingo, y también de las instrucciones vaticanas, la Escuela Católica de 1977 y el laico testigo de la fe en la escuela de 1982.
Para ellos y ellas, la mística, entre comillas, del docente de educación religiosa está en su condición evangelizadora y en ser miembros activos de la Iglesia Católica. Por ende, programan sus clases tratando de adaptar los contenidos del programa vigente al año litúrgico y a las festividades del calendario católico romano, incluso del calendario ecuménico. Muchos de quienes están escuchando esta conferencia tuvieron a un profesor o una profesora de religión que hacía esto. Podemos comprender entonces que en este grupo la perspectiva ecuménica que trata de visibilizar otras iglesias y no solo visibilizarlas, sino darles su lugar, su validez y su importancia es poco tomada en cuenta. Y la perspectiva interreligiosa casi inexistente. La cercanía de personas no católicas debía en algún momento, incluso algunos lo vimos en las aulas de la primaria, debía ser evitada hasta el punto de gestar una clase donde se le preguntaba el primer día de clases a los estudiantes su confesión religiosa, para que el mismo docente llevara a cabo la solicitud de las cartas a los encargados legales, padres o madres de familia, y así facilitar el proceso de exclusión educativa. He conocido 3, cuando escribí este artículo mencionaba 3, pero he conocido como 7 más a partir de ese momento, de personas que utilizan estas prácticas, que consideran que es mejor, entre menos personas tengan, mejor, que solo católicos puedan haber. Y esto evidentemente choca no solo con algunos que tratamos de visibilizar una educación religiosa más integral, incluso con el mismo Departamento de Educación Religiosa que actualmente lo hace o pretende hacerlo, también choca con algunas de estas perspectivas. Los 2 ejes del programa que existía, el programa de estudios que existía en 1981, que eran Jesús y la Iglesia, se desgranaban en contenidos, estos docentes los desgranaban en contenidos vistos desde la antropología teológica, la eclesiología y la doctrina social de la Iglesia. Aún ahora, los docentes de esta generación siguen impartiendo los mismos contenidos en un programa que ya no es el del 81, que ha ido poco a poco cambiando su terminología, pero no sus enfoques doctrinales. Desde el punto de vista hermenéutico bíblico, y estos son los detalles particulares de mi especialidad, el uso de la Biblia es meramente instrumental para ellos y ellas. Se trata de un elemento justificador de los textos del magisterio católico, que también emplean sin mediación pedagógica alguna. Se colocan fragmentos directos de las encíclicas pontificias o los documentos conciliares para que puedan ser leídos en conjunto con textos bíblicos afines. A pesar de haber tenido algunos docentes que emplearon métodos históricos en su análisis, docentes biblistas, se privilegia una lectura muy literalista de la escritura hasta el punto de dedicar lecciones a transcribir fragmentos bíblicos y a su vez interpretarlos en sí mismos y en relación con los textos magisteriales. Se trata de una variable del biblicismo o del literalismo, pues la escritura, la Biblia, tiene un monopolio de sentido en sí misma y se lee a la letra. Por eso le digo biblicismo o literalismo. La segunda generación, aún vigente en las aulas, tiene diferencias. Corresponde al bloque mayoritario de los graduados actuales, siendo que la Universidad Católica fue fundada en 1993, como les decía. Desde ese momento hubo una lógica de continuidad con el Instituto Pedagógico de Religión. No obstante, la diversificación de carreras y el nuevo compromiso que entrañaba el ser universidad implicó una mayor profesionalización. Se da una notoria especialización en la didáctica, el planeamiento y los métodos de evaluación, todo por el papel destacable de la profesora Ana Isabel Mora Badilla, ex profesora de primaria, secundaria, asesora nacional y docente del área de investigación de dicha universidad. Ella, como egresada del IPR, con los criterios anteriormente esbozados, fue la coordinadora y autora de los programas de estudios aún vigentes desde 1992. Su papel en la adecuación de los contenidos del programa de 1981 al reciente, así como la incorporación de uno del proyecto de temas transversales en el 2004, fue destacado en cuanto dio pie a la apertura ecuménica en los mismos programas. Esto es un hito muy importante, e introdujo una gradualidad desde la primaria hasta la secundaria en los contenidos.
Eso sí, siempre desde su perspectiva propia, que era la perspectiva de la confesionalidad católica. En este contexto, la mayoría de los graduados de la Universidad Católica de Costa Rica provenientes del IPR asumieron estos nuevos retos y se salieron de lo que yo llamo la esfera eclesiocéntrica para asumir el reto ecuménico presente en sus aulas. Su perspectiva teológica, siempre apegada formalmente al magisterio eclesial católico, toma conciencia, a pesar de eso, del contexto y de la demanda de una apertura hacia grupos cristianos no católicos. Así se empiezan a mirar nuevas opciones en sus planeamientos, que asumen una mirada más bien ya no eclesiocéntrica, o no solo eclesiocéntrica, sino también cristocéntrica, y en sus investigaciones que se preocupan por temáticas teológicas más allá de lo pastoral. En las tesis y en los proyectos finales de graduación eso se evidencia, ese salto con mucha claridad. Los intentos por generar un diálogo ecuménico se hacen presentes en las aulas de estos docentes hasta el punto de desarrollar vínculos de colaboración con pastores y pastoras de sus estudiantes no católicos para realizar convivencias, retiros y actividades extracurriculares. Por tanto, como cuando trabajé en San José, como todo el proceso que he trabajado en Heredia, he visto también esta práctica de colaboración con pastores y pastoras en algunos colegas, compañeros de la asignatura. Es interesante entonces que este grupo de profesores, siendo católicos practicantes, asuman estos nuevos retos, cuando hasta hace poco se les pedía su estricta afiliación a grupos eclesiales para ser aceptados particularmente en la Universidad Católica en esa carrera o para ser nombrados como docentes, una estricta afiliación. Esto se comprobaba mediante una carta de algún sacerdote que certificara su pertenencia eclesial. Cuando yo empecé a estudiar, también tuve que llevar la carta de mi párroco para certificar que era católico y que practicaba dicha religión y que estaba, por lo tanto, como fiel practicante, ¿verdad? Eso en el año 2004, 2005. Vemos entonces ambivalencias desde mi punto de vista, desde el momento de la formación, que inciden directamente en la práctica actual, pues generan espacios confesionalmente católicos al margen de lo que hacen en sus aulas. Me explico. A pesar de que en sus aulas tratan de dar el reto hacia el ambiente ecuménico, hacia esa practicancia más abierta, buscan espacios en los cuales las manifestaciones de la piedad popular o las prácticas rituales del catolicismo, como misas, bendiciones, peregrinaciones, sean entonces legitimados por la autoridad institucional del director o directora o por las asesorías de educación religiosa. El comité, que los que trabajamos en las instituciones públicas conocemos como el Comité de Pastoral Educativa, sirve aún como un espacio autorizado para estos fines. Concretamente, con respecto a la perspectiva de lectura de la Biblia que tiene esta segunda generación, a pesar de la formación exegética recibida, sigue reproduciendo ciertos rasgos ya no tanto de literalismo o biblicismo, sino de un concordismo, le llamo yo, y por supuesto a partir de otros autores que mencionaré, con las nuevas perspectivas pedagógicas asumidas y con los textos dictados por el magisterio católico. El Antiguo Testamento, así como corpus plural, tiene para los estudiosos también del fenómeno religioso y quienes formamos parte del Foro Interreligioso de Costa Rica como mi persona, el Antiguo Testamento tiene una vinculación muy directa con el judaísmo y el islam, pero es prácticamente ignorado en las aulas de esta segunda generación, no se trabaja con él, tal vez por la misma complejidad que entraña. Desde ese punto de vista, tal vez desde esa perspectiva para mí sea mejor, en cuanto que sin las herramientas requeridas, y hago aquí la salvedad, sin las herramientas requeridas, se podría llegar o se podría estar en riesgo de caer en aplicaciones descontextualizadas de textos que, como he dicho en todo mi trabajo de investigación cultural de los estudios bíblicos, textos que son distantes y distintos a nuestra cultura. Pero también es un empobrecimiento, pues centraliza cualquier posibilidad de análisis desde ese concordismo
que en realidad es una expresión del teólogo francés, del sacerdote Pierre Latoulière, que distingue como segunda corriente del pietismo católico. El texto de Pierre Latoulière se llama Le fondamentalisme catholique, el fundamentalismo católico, y hace un análisis de los fundamentalismos presentes en el mundo católico romano. Lastimosamente no hay traducción al castellano de ese texto, pero es muy valioso el trabajo tanto etnográfico como también teológico que él desarrolla. Esa segunda corriente del pietismo católico, como lo llama Latoulière, está centrada en la relación Cristo-Escritura, donde se asume una lectura tipológica del Antiguo Testamento preparatoria al Nuevo Testamento. Es decir, se trata de buscar en el Antiguo Testamento tipos, figuras, símbolos que son leídos en clave cristiana e interpretados desde el famoso Latin Patent del Concilio Vaticano II. La hermenéutica bíblica realizada entonces depende mucho de las experiencias de la vivencia eclesial, y la Biblia sigue siendo un recurso empleado en esta segunda generación para justificar ciertas posiciones referidas a la dignidad humana y la creación, la familia y la sexualidad desde su punto de vista, Jesús e Iglesia también. La forma de emplear la Biblia entre la primera y la segunda generación no varía mucho, pues aunque la primera está muy marcada por el literalismo, ese literalismo se convierte en un concordismo menos acentuado en la segunda generación. Ahora bien, para rastrear una tercera generación de docentes en las aulas, debemos reseñar 3 acontecimientos. El inicio del proceso de acreditación ante el Sistema Nacional de la Educación Superior, el SINAEX, de las carreras de Educación Religiosa de la Universidad Católica, que se dio en el 2004, ese inicio, y Grace Ulate nos está escuchando, ella puede hablarnos con mayor propiedad de cómo inició esto. La inclusión de temas transversales al currículo costarricense, plasmado en los programas vigentes, que ahora son llamados programas transversados, del año 2004, y el tercer elemento, el voto 2023-2010 de la Sala Constitucional sobre las 2 etapas de la asignatura. Todo este contexto convulso ha hecho que muchos docentes graduados de la generación anterior, de la segunda, así como los más recientes, vean la necesidad de alejarse de las aproximaciones explícitamente doctrinales y centrarse en los contenidos del programa como tal. El ecumenismo es ya una realidad que logran identificar estos docentes de la tercera generación, que no son mayoría, pero que están presentes y que ya con el paso del tiempo van a ser mayoría, logran identificar como un reto para su formación. Tal vez no se manejen los conceptos necesarios para asumir un diálogo abierto con todas las confesiones del universo cristiano, por la complejidad y la pluralidad que este universo cristiano tiene, pero sí se reconoce ya la importancia de ese elemento para incluir a más personas en el aula. Asimismo, el diálogo interreligioso es apenas incipiente, pero la búsqueda por recuperar otras fuentes del mundo no cristiano se asoma a la puerta a partir del descubrimiento de la metodología intercultural. La incorporación en los contenidos de los cursos universitarios de una perspectiva de análisis intercultural empieza a ser contemplada. También se abre espacio a seminarios de trabajo, de cursos universitarios, que en varias casas universitarias, ya no solo en la Universidad Católica, tratan el tema de la interculturalidad, y nombres como Raúl Fornet Betancourt y Raymond Panicar se comienzan a escuchar con mucha fuerza. Eso sí, no sin temor y sin vigilancia, porque todavía existía y sigue existiendo en algunas casas universitarias esa vigilancia. Al haberse conocido el voto 2023 del año 2010 de la Sala Constitucional, la necesidad de incorporar nuevos cursos que oxigenaran el currículo, inclusive de plantear nuevos planes de estudio, así como la discusión académica abierta que se desarrolló tanto en la Asociación Foro de Educación Religiosa como en otros espacios del Ministerio de Educación Pública y también ambientes académicos de otras universidades, ha permitido que los nuevos docentes tengan acceso
a la información, un mayor acceso, y traten de aplicar nuevas metodologías en sus clases. Este grupo de docentes son siempre en su mayoría católicos practicantes, pero ahora con vínculos menos estrechos. Ya no todos forman parte de las catequesis parroquiales, ya no todos conciben la educación religiosa como una labor evangelizadora, ya no todos se limitan a las técnicas tradicionales, sino que buscan innovar en el proyecto de vida de sus estudiantes desde una perspectiva ética. Inclusive podría anotar casos puntuales de docentes que habiéndose graduado en la escuela ecuménica, en la UNED y en la misma Universidad Católica, son de tradiciones protestantes, no son católicos, son anglicanos, luteranos, evangélicos, pentecostales, entre otros. Por supuesto, están en un nivel digamos, no explicitando su confesión ni nada por el estilo, también por que son minoría y porque puede haber alguna forma de miedo, ¿verdad? Eso también es evidente. También se debe destacar que existe dentro de esta tercera generación un sector de docentes minoritario, que es más escondido todavía, le digo yo, en las fronteras, que no son recurrentes a las prácticas sacramentales o piadosas, por ende no las replican en sus centros educativos. Ellos y ellas no forman parte de las estructuras parroquiales y son conscientes de que su clase debe tomar otros rumbos para recuperar una población estudiantil que no quiere o que no quería recibir su asignatura. En esta tercera generación, la lectura de la Biblia se asume con mayor cuidado, es decir, no se utiliza como base de la clase, sino como una posibilidad más de análisis dependiendo del contenido. Se seleccionan los textos y no necesariamente como se solicitaba antes, todos los contenidos tienen una iluminación bíblica. El uso de la Biblia en el aula es un ejercicio complejo, lo digo con mucha propiedad, en particular por el uso que hacen de ella los y las estudiantes, porque nuestros estudiantes tienen un uso de lo que yo llamo segunda mano, porque citan al pastor o al cura y no directamente al texto, o citan las caricaturas o los documentales vistos, pero no directamente al texto. En estas circunstancias, los profesores y profesoras de una tercera generación que no tengan las herramientas para responder, eso hace más complejo este ejercicio. Y en todo caso, muchos de esta tercera generación siguen conteniendo una lectura cristocéntrica del texto o simplemente tratan de no emplearlo, de no emplear el texto bíblico para no caer en estos predicamentos. Aunque la formación exegética de las universidades reseñadas no ha cambiado, las personas de esta generación se interesan más por los temas históricos y al tener los estudiantes los y las estudiantes acceso a nuevas tecnologías como el Internet, como las redes sociales, como los documentales especializados que fuimos bombardeados la semana pasada de History Channel, Discovery y National Geographic, estos estudiantes y los profesores se preocupan por responderle mejor a sus estudiantes. Los trabajos finales de graduación y tesis de los últimos años de la UCAT, de la Universidad Católica y de algunos de la Escuela Ecuménica se centran más en la incorporación de metodologías dinámicas e interculturales. Inclusive hay un alto porcentaje de personas que realizaron sus tesis y sus seminarios de graduación con objetivos fijados desde las ciencias sociales y educativas, no desde la pastoral o de la misma acción eclesial. Como podemos ver, y esto lo dije al comienzo y lo repito en este momento, las fronteras entre una generación y otra no están claramente establecidas, no es sencillo. He conocido personas, para quienes me están escuchando y alguno puede decir, bueno, yo me gradué en esa época, pero no soy así. Sí, lo he tenido presente, lo he tenido presente. He conocido personas que fueron formadas en el Instituto Pedagógico de Religión y que han renunciado a su clase confesional para incorporar elementos interculturales en ella. Así como también he conocido a personas que tienen apenas un año de graduados y se dedican a dar clases de teología dogmática que ni ellos mismos entienden, ¿verdad? No obstante, sí podemos aglutinar elementos comunes en números importantes de docentes en estos tres grupos. Eso sí es posible. Uno de estos elementos comunes ha venido siendo destacado en cada apartado
la lectura que de la Biblia hacen en sus aulas. El uso de un libro, y aquí me refiero más a la parte de mi especialidad de la exégesis y la hermenéutica, el uso de un libro que en nuestra cultura tiene la característica de ser sagrado, es decir, entre comillas, con un poder inherente por su naturaleza inspirada y con una interpretación prefijada, la tradición con mayúscula en el catolicismo, la sana doctrina en el mundo evangélico, implica que este texto sea un recurso, y lo digo con mucho respeto, pero con conocimiento de causa, un recurso peligroso en el aula de no ser bien empleado. Repito, de no ser bien empleado, de no conocer el contexto, las contextualizaciones del texto. Las tres generaciones que hemos tratado de distinguir y que hemos encontrado un componente común son generaciones de una perspectiva confesional, ¿verdad? Lo menciono claramente, ¿verdad? Incluso el voto 2023 de la Sala Cuarta hablaba en la educación religiosa de dos etapas, de una etapa confesional y de una etapa ecuménica o ecléctica, que haya habido una enorme discusión sobre estos términos y qué quisieron decir los señores magistrados. Pero volviendo a mi área de estudio, la lectura de un único texto, entre comillas, sagrado, y desde la perspectiva cristiana, hace que, aunque la tercera generación conozca aspectos de las metodologías interculturales y se interese por otras tradiciones religiosas, no se aborden esas experiencias en igualdad de condiciones. La lectura sesgada del texto bíblico, que en las dos primeras generaciones buscan absolutizarlo en sí mismo, puede generar ciertos conflictos de naturaleza fundamentalista, biblicismo, literalismo, fanatismo, integrismo, concordismo magisterial, la exégesis canónica que he criticado en otros textos, entre otros. Todos los anteriores son distintos, tienen matices diferentes, pero tienen en común el colocar un texto como fundamento, de ahí que hablo de fundamentalismo, de la autoridad de quien lo lee, el fundamento de quien está predicando acerca de él. Este fenómeno no tiene una finalidad de resguardo o respeto por el texto en sí, sino por justificar la posición de quien lee dicho texto, sus actuales actitudes e interpretaciones. En último término, la finalidad es política. Ejemplos en la historia reciente nos sobran. Pienso que una cuarta generación, y aquí ya estoy siendo utópico, una cuarta generación de docentes desde una perspectiva interreligiosa e intercultural debe atender esta emergencia de lecturas autoritativas y reduccionistas de la Biblia en la clase de religión. ¿Podríamos entonces pensar una cuarta generación? Desde mi punto de vista no es solo deseable, sino que es necesario. Parto del presupuesto, y aquí hago una salvedad, parto del presupuesto de que la educación religiosa como asignatura del currículum costarricense es muy necesaria, no como se ha entendido en las generaciones anteriores, sino como un espacio que genera la visibilidad de la diversidad religiosa. Eso no lo hacen otras asignaturas con tanta propiedad. La visibilidad de esa pluralidad religiosa es fundamental. Es fundamental porque genera las claves de convivencia en un mundo plural como en el que tenemos. Desde mi punto de vista, no es necesario la eliminación total de la asignatura, al contrario, y no solo por mi trabajo, porque cualquiera podría decirme, claro, usted es docente de religión, sino porque realmente veo la necesidad en el currículum costarricense de que haya un espacio que genere la convivencia en medio de las diferencias, que enseña a los y las estudiantes a que la vida es así, es variopinta, es plural, y eso otras asignaturas, pues educación cívica, estudios sociales, educación para el hogar, todas tienen, o educación para la vida cotidiana, perdón, tienen estos elementos transversados de valores, pero que propiamente visibilice esa pluralidad religiosa es la asignatura de educación religiosa. Hemos visto en la reciente historia de Occidente la
importancia y el peso que tienen las lecturas de los textos sagrados y de las religiones monoteístas en nuestra política y en nuestra vida pública. Analizar eso no es una tarea fácil, es una tarea que debe empezar a hacerse desde las aulas, desde la escuela y desde la secundaria, y esa asignatura puede proveer estos espacios para conocer sobre la pluralidad del fenómeno religioso y así sentar no un contenido teórico. La competencia, o al menos como yo veo la clase, no es una competencia de atiborrar de contenidos acerca de otras religiones o de principios morales, éticos, sobre axiología o demás. No, no, es visibilizar ese mundo colorido de las religiones, de las creencias, de las espiritualidades y de las no creencias y de las no formas de practicancia también, y hacer que el estudiante logre como una competencia no teórica sino práctica, considerar no solo tolerables estas prácticas, porque eso es muy limitado, sino respetables, valorarlas en sí mismas. Por eso cierro ese paréntesis que fue un poco largo, pero es como suena un poco apologético, es cierto, pero es una apologética en función de la pluralidad, de que no es posible ser tolerante con la intolerancia, en ese juego paradójico de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que es quien mencionaba este filósofo esto, y Luis Diego podría hablarnos mejor de esto. Pero volviendo al punto de la lectura de la Biblia, para mí la clave de esta nueva generación, de esta cuarta generación de docentes, está en la apertura a la pluralidad. El uso de la Biblia es importante para muchas tradiciones cristianas, sí, pero desde la escuela pública podemos hacer entrar al estudiante en un diálogo con su propia religión, con su identidad religiosa, que no estamos hablando de eliminar la identidad, ya hablaré de eso porque sé que es el primer cuestionamiento que se me hace y que se le hace a otros que piensan como yo, sino que un diálogo con su propia religión, identidad, cultura y con otras también, que no son la suya, no necesariamente presentes en el entorno. Habremos entonces colocado la base para crear espacios de un diálogo abierto. La clase de educación religiosa escolar que pienso para esta nueva generación de docentes tiene un criterio esencial: la descentralización a partir de la diversidad. Sé que es fuerte, pero el reconocer la pluralidad en todos los ámbitos de la sociedad genera en una clase como esta la pregunta inmediata por la diversidad religiosa. En niños y niñas, adolescentes, hace surgir la inquietud por el estatuto de las religiones y espiritualidades, que de seguro han visto en nuestro mundo globalizado, pero precisamente en la inquietud que surgiría de él o la estudiante, se encuentra la posibilidad para construir una sociedad con mayores cuotas de tolerancia, respeto y de admiración por lo diferente. La respuesta del docente de una cuarta generación debería estar en la apertura de nuevos caminos y no en señalar el punto final de un trayecto. Dicho de otro modo, el docente de educación religiosa de esta cuarta generación tiene la responsabilidad ética de mostrar que la religión es una manifestación de búsqueda y no un recetario de respuestas, que la religión es abierta a las preguntas y no debería estar cerrada en los dogmas o doctrinas. Es más, su naturaleza responde a las posibilidades que nos abre un interrogante que a la contestación que cierra un diálogo. Comenzar a abrir las posibilidades para que las personas desde su infancia tengan un auténtico sentido de admiración ante la pluralidad cultural, ante la diversidad étnica y religiosa, nos ahorraría muchas vidas humanas que son todavía hoy asesinadas física o psicológicamente. Conocer la diversidad de su propia religión, inclusive de su propia tradición, del cristianismo, del mismo catolicismo como una iglesia dentro del cristianismo, como una tradición, así como reconocer la existencia de otras que conviven en un espacio estrecho como nuestro mundo, discutir sobre problemas cotidianos que tocan fibras fundamentales de los derechos humanos, analizar casos donde la dignidad humana es puesta en entredicho, estudiar los prejuicios
que tiene nuestro impacto sobre el planeta y nuestros perjuicios también, y nuestra responsabilidad ética ante el uso de los avances tecnológicos, así como muchos otros elementos, es la clave que pienso para defender la pertinencia de una asignatura como esta. Sí, al final, como les digo, estoy explicando un punto de vista para plantear un nuevo modelo de una clase de religión, pero está en función de la no exclusión, de la visibilización de realidades que siempre han convivido con nosotros, pero que por mucho tiempo, por el afán de usar unos lentes únicos, nos hemos negado a reconocerlas. Para muchos, lo sé también, esto suena a relativismo, pero no quiero caer en exacerbar en ismos mi posición. Considero que relativizar el cristianismo, inclusive el mismo cristianismo, es una necesidad para el auténtico diálogo. Y no quiero que se me malentienda. Cuando he dicho relativizar el cristianismo y pienso en la palabra relativizar, estoy especulando sobre un antónimo de absolutizar. Lo contrario de absolutizar es relativizar. Es decir, quisiera pensar el cristianismo como lo que siempre fue, como los cristianismos, y que esa misma pluralidad a lo interno del movimiento se refleje en su contacto con otras tradiciones religiosas igualmente plurales. La particularidad de cada religión o espiritualidad no se diluye en el momento de reconocer la valía intrínseca de las otras creencias, sino que, y esto es muy importante, por el contrario, logra dilucidar con mayor nitidez la propia identidad. No se trata de renunciar a nuestras identidades, no, sino de enriquecerlas. Después de todo, la misma evolución biológica nos ha enseñado que somos seres en construcción, con posibilidades inusitadas por delante. Con esto sé que podría ganarme las críticas y de los prejuicios antiecuménicos de grupos que no son nada interreligiosos, que cuestionan esta argumentación, porque en estas críticas en realidad, desde mi punto de vista, subyace el miedo ante ese sincretismo, ante la pérdida de protagonismo y finalmente ante la pérdida del poder en la esfera pública. Pero más que todo esto, las reacciones violentas ante los cambios se explican por el temor que siente quien se ve cuestionado, y aquí hago énfasis en sus fundamentos, entre comillas. Quien no tiene respuesta a la complejidad y que se siente perdido frente a la novedad. En palabras de Juan José Tamayo Acosta, se trata de una reacción, estas críticas, una reacción patológica ante la quiebra de estabilidad del mundo, de los cimientos de la religión, de la familia y la sociedad tal como ellos lo conciben. Los grupos que adversan estas posiciones, como las que representamos los miembros del Foro Interreligioso de Costa Rica y muchos y muchas docentes, que está fundado en la complicidad con mis mismos estudiantes, porque este foro interreligioso nació en el Conservatorio de Castella cuando fui profesor allí. Fueron mis estudiantes de décimo los que lo propusieron y lo impulsaron para que naciera. Es motivado, como les digo, por ellos y ellas, evidencian la intolerancia frente a la diversidad con sus discursos de victimización constante, porque continuamente escuchamos gente que se queja y dice, solo piensan en esos otros, no piensan en las mayorías, somos perseguidos los cristianos ahora, no hay respeto para los católicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo yo como católico que soy también, y lo digo con claridad también. Tal vez si hubiese tenido la posibilidad estas personas de asumir en su propia vida el principio esencial del diálogo que radica en contemplar al otro como un altera pars mei, en palabras de Raymond Panikkar, una parte muy mía de mí, podrían superar estos miedos y abrirse a la riqueza de la diversidad religiosa. No se trata de relativismo, no, se trata de complejidad. No se trata de sincretismo, sino de riqueza. Siguiendo a José Arregui, un jesuita español, también una autoridad en temas de fenómenos religiosos y de teología cristiana, debemos subrayar que los textos sagrados de nuestras tradiciones religiosas, incluso la lectura de la Biblia,
que tenemos en nuestra mano, esos textos escritos, abro comillas, no están escritos. ¿Cómo esa contradicción de que los textos escritos no están escritos? Es decir, ni el más fundamentalista de los fundamentalistas lee sin interpretar, ya tiene sus presupuestos y lleva más al texto de lo que en el texto se dice, de lo que extrae de él. La revelación de un texto, incluso para los antiguos judíos, desde las lecturas de la Misná y el Talmud, consiste en su propia interpretación. Ubicándome en mi tradición, los primeros cristianos consideraban los evangelios como palabra de Dios. En cuanto, y esto es muy curioso, esto ya es un estudio propio de los orígenes del cristianismo que realicé con un amigo y profesor, el profesor Rafael Aguirre, y con el profesor Carlos Gil, a los cuales les guardo mucho aprecio y estima. Los primeros cristianos consideraban los evangelios como palabra de Dios en cuanto que eran leídos como performance, es decir, como una representación actualizadora, no en su simple estatus de libro, que cerrado era solo eso, un libro. Una nueva generación de docentes debe llenar a sus estudiantes de posibilidades, no solo con textos bíblicos, sino también con fragmentos de las más diversas tradiciones, judaísmo, islam, hinduismo, budismo, fe bahá'í, narraciones de nuestros pueblos originarios tan olvidados, y con fragmentos de la más maravillosa literatura, en la pluma de Jorge de Bravo, de Gioconda Belli, de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, entre otros. Porque en cuanto a fragmentos inspiradores, y cito a Carlos Gil aquí en esta idea, en cuanto a fragmentos inspiradores, son textos inspirados. Esto no diluiría la Biblia, como podrían decir, como inspirado. Esto no diluiría la Biblia, al contrario, la haría destacar en su particularidad en medio de la diversidad. Relativizaría, eso sí, los sentimientos de superioridad, exclusión, violencia y discriminación. He aquí, y con esto concluyo, el papel que según mi punto de vista deberían jugar los textos sagrados y la misma clase de educación religiosa desde una perspectiva innovadora, transformadora, inclusiva y promotora de una nueva sociedad. Les agradezco mucho y espero que haya sido, que se haya escuchado bien, porque hay fragmentos siempre donde no podía quedar claro todo lo que se trataba de expresar, y estoy dispuesto a las preguntas, comentarios, a la discusión respetuosa, evidentemente, en este espacio. Luis Diego. Les he dicho a algunos en el chat que podría revisar el chat porque hay algunas preguntas, de tal modo que se puedan atender de tu parte. Y mientras tú lees esas preguntas, yo quiero hacer un comentario para que si tú ves esas preguntas que los compañeros y compañeras a la distancia están haciendo. Si la cuarta generación de la que vienes hablando, y te agradezco muchísimo el esfuerzo académico interesante, fundamentado, y sólido con el cual nos has hablado, nos llevaría a pensar que la educación religiosa pública está abierta, según la cuarta generación, a una pluralidad religiosa, pregunto, confesional. Estamos hablando todavía de ecumenismo de carácter cristiano y no de apertura cultural a las demás religiones. Y yo me atrevería a hacer un comentario antes de que comiences a responder las preguntas de los compañeros y compañeras que escuchan. ¿No podríamos hablar también de una quinta generación? Y soy un poco más, y voy un poco más allá porque lo mío es la filosofía, no estrictamente la religión como formación confesional o académica, aunque ciertamente he estudiado Biblia y teología durante muchos años, o los estudié en otro momento. Y sabes el interés que tengo por el Jesús histórico desde la investigación crítica no confesional. Y esa quinta generación no podría ser pensada en lugar de una apologética, como dices en esta cuarta generación, en el que Dios ya no es mío, sino que es de todos y todos nos entendemos en medio de la creencia.
pero que todavía siento un aire un tanto solapado de voluntad de dominio a nivel político, valiéndose de estructuras educativas para tratar de consolidar ideas o puntos de vista de carácter religioso, lo cual no es un problema siempre y cuando yo lo diga políticamente. Pero si yo lo mantengo, pero no lo digo, me parece que tenemos un problema además moral. Y esta quinta generación, entonces, no debería más bien de abrirse, más allá del ecumenismo cristiano, a una historia de las religiones que se habla de la pluralidad cultural. Digo, pregunto. ¿Y no sería también más elegante de parte de los profesores y profesoras de religión que en esta quinta generación ellos mismos pidan que se abra en lugar y se hable en lugar de religión, de historia de las religiones? Y lo digo, y ya me callo, y lo digo por algunos puntos importantes en torno a la pertinencia de esa quinta generación, y yo entiendo perfectamente lo interesantísimo que has propuesto con la cuarta, pero yo voy más allá porque, insisto, me dedico a la filosofía. Por pertinencia laboral. Uno, porque habría más estudiantes y nadie tendría que pensar en si es o no católico, en si es o no pastor o proviene de una iglesia no católica, etcétera. O sea que por una cuestión laboral sería mejor que todos estén y que todos tengan una formación en historia de las religiones. Por una cuestión de carácter administrativo, todos quieren comer, ¿no? Y es indudable que la educación religiosa también da sustento a muchísimas familias en Costa Rica y fuera de Costa Rica. A nivel epistemológico, es decir, en términos de conocimiento, también todas las religiones estarían situadas horizontalmente en términos de verdades, no estarían por encima una de la otra. Si yo acepto los milagros de Jesús o que Jesús resucitó, automáticamente en términos de conocimiento, la misma manera de justificar esos milagros o la resurrección es lo mismo que piensa el judío respecto de si Moisés abrió o no abrió el mar muerto. Si Mahoma con su caballo saltó de Medina a la Meca. Estamos hablando en términos de conocimiento a nivel horizontal. Y eso igualaría a las religiones en términos argumentativos y no haría que ninguna sea superior a ninguna otra, ni le dé una preponderancia de carácter política o político y no de carácter epistemológico o en términos de verdades por encima de la otra. Y finalmente, por pertinencia cultural, la pluralidad en el estudio de las religiones permitiría una tolerancia política dentro de las religiones. Sobre todo porque las grandes guerras, o muchas veces las guerras, son fundamentadas en términos religiosos. Y todavía, no sé, me da la impresión que tal vez en algún momento la Costa Rica, de la que vienes hablando en términos de formación religiosa, pase esa cuarta generación a esto que yo llamo la quinta generación, valiéndome de tu vocabulario. Yo he hablado en múltiples ocasiones de que las que le dan pertinencia a la historia de las religiones, pero que sean los mismos profesores de religión los que den y ofrezcan esas clases, porque no se trata de que se queden desempleados, para nada. Escucho, Hansel, y puedes indudablemente atender a las preguntas que están ofreciendo a través del chat. Muchas gracias. Y, gracias, Diego. Yo creo más bien que la cuarta generación ya de por sí coloca en esa igualdad epistemológica que mencionas el estudio de la historia de las religiones, pero yo creo también que no debe ser un estudio exclusivo de historia de las religiones, sino que deben haber otros elementos desde la ética, desde la axiología, que pertenecen a la identidad propia de cada uno de los pueblos, en este caso del pueblo costarricense también. Me parece que el programa actual tiene muchos elementos todavía por explotar y sé que el Departamento de Educación Religiosa está tratando de generar desde hace varios años nuevos planes. No los conozco, entonces no podría hablar de cómo va el asunto allí, pero cuando yo hablaba de una defensa de una cuarta generación, no lo hacía en el sentido peyorativo de la apologética, sino más bien en el sentido de la defensa de la diversidad y de la inclusión en el aula, porque la mayoría de los docentes, que incluso algunos que pueden estar escuchando ahorita o escucharán después, se ubicarán en esa cuarta generación, consideran que son confesionales, son creyentes, algunos no lo son del todo, porque conozco docentes de educación religiosa agnósticos también, por supuesto de una manera muy disimulada, porque no lo van a decir abiertamente,
pero que en su clase y en su practicancia no colocan un estatus epistemológico del cristianismo sobre otros o del judaísmo sobre otros o de cualquier otra denominación. Me parece que dar ese salto a la quinta generación ya de una manera más particular le pertenece a un ámbito de la filosofía, como tú lo dices, y no un ámbito del estudio de las ciencias de la religión. Es cierto también que la formación entonces, si yo estoy pensando en esta cuarta generación, la formación de los y las docentes debe dejar de ser una formación tan centrada en teología dogmática y en teología propiamente. Debe ser una formación que abarque todavía más elementos de fenomenología de la religión, de historia de las religiones, de historia comparada, de lo que decía un autor, Shemi Renaud, que es un profesor de diálogo interreligioso que vive en el Cairo, en Egipto. Él hablaba de la particularidad propia de cada creencia, de que para que una persona pueda entender realmente una creencia debe inmergirse en esa creencia y evaluarla desde sus propios elementos culturales de esa creencia, no desde otros. Es decir, no puede haber comparación y estatus porque genera ese conflicto epistemológico que señalas, ¿verdad? Yo creo que la cuarta generación aguanta eso, pero tienen que cambiar los planes de estudio. Si no cambian los planes de estudio de las universidades, no vamos a lograr nada, porque vamos a tener, con todo respeto, pero teólogos, entre comillas, porque tampoco tienen el título en teología, que desarrollan un cristianismo incluyente, ciertamente, pero que no se salen de ese cristianismo y no dan cabida a otras posibilidades. Yo en San José de la Montaña, que trabajo en Heredia, trabajo allí en el Colegio de Mercedes Norte, yo en San José de la Montaña he tenido estudiantes judíos. Por lo tanto, desde que llegué a mi clase también he tenido ese reto de yo mismo pasar de una tercera a una cuarta generación y retarme a mí mismo en mis clases. He tenido estudiantes musulmanes. Por lo tanto, eso hace que uno salga de esa comodidad epistemológica que mencionabas, ¿verdad? Porque no puede ser así excluyente o de esa forma tan diferente como tan diferenciadora como se da todavía en las aulas. Y es cierto, creo que la formación debe cambiar y falta mucho para que eso se dé. No sé si más o menos te contesté. Digo, esto da para otra conferencia y en algún momento podemos hacerlo a propósito de la cuestión de el fundamento epistemológico y el nivel de verdad que tienen las religiones y si hay unas sobre otras. Perfecto. Más bien, si gustas, atiende las preguntas que están en el chat porque hay muchas personas que están tratando de. Sí. Una pregunta muy práctica que nos dice Warner Madrigal, la conferencia se está grabando, entonces va a ser subida posteriormente también. Miguel Ángel de Santiago de Chile, le agradezco mucho el comentario. También tratamos de vincular ahí estudios del Nuevo Testamento con el área de estudio de las religiones. Sabe, como estudioso también de la teología que es, que muchos de los biblistas también han terminado asumiendo caminos hacia las fenomenologías de la religión, como Javier Picasa y otros más. Es muy evidente y muy común que esto se dé, ¿verdad? Y bueno, y por pertenecer al Foro Interreligioso de Costa Rica, pues me dedico a esto también, ¿verdad? Entonces, no soy filósofo de la religión ni fenomenólogo de la religión, pero la vivo en la práctica, la diversidad religiosa, por ser presidente del Foro Interreligioso. Gabriel Cordero pregunta sobre si se trata de buscar una educación ecuménica, ¿por qué solo una educación católica cristiana se promueve? Bueno, esa pregunta depende de quién la promueva y dónde se promueva, ¿verdad? Porque como les digo, usted puede encontrar en el sistema educativo costarricense personas de distintos estratos de edades, de formación teológica y demás. Entonces, mayoritariamente las generaciones 1, 2 y una parte del 3 son pertenecientes a la doctrina católica. Es cierto,
pero también hay otros que no hacen esa promoción. Los programas actuales son programas de corte cristiano y ciertamente tienen una influencia doctrinal católica porque los textos que citan son los textos magisteriales. Sin embargo, la flexibilidad que las temáticas y los contenidos le dan a uno hace que pueda ir más allá. Inclusive temas, por ejemplo, si quiero dar un ejemplo concreto de esto, cuando en séptimo año, en el primer año de la secundaria, se aborda el tema de la familia, hay dos contenidos, el 2.1, el 2.2, que hablan de la familia. El 2.1 es distintos modelos de familia según distintas fuentes, así tal cual. Yo creo que ustedes, cuando recibieron las clases de religión, jamás les dijeron que podía hablar de los distintos modelos de familia. Son un programa pensado en el año 96, ¿verdad? Entonces, ya de por sí era bastante innovador y revolucionario en su momento. Y el contenido 2 ya le impregna el tinte cristiano, del modelo cristiano de familia, según el proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, el docente no necesariamente tiene que ir de forma escalonada viendo todos los contenidos, pero sí tiene que abarcar parte de cada uno de ellos y uno puede allí tener una flexibilidad de abarcarlos. Es obvio, también menciono un detalle. Aquí en Costa Rica la clase de religión en la escuela pública, en la secundaria es de 40 minutos. Por lo tanto, es imposible que los 8 contenidos sean abarcados con todos sus subcontenidos. Es muy complejo. Uno hace una selección, ¿verdad? Y le da el énfasis que el docente tiene y va formando desde el comienzo. Creo que algunos de mis estudiantes también de secundaria o que fueron estudiantes de mi secundaria están viendo la conferencia y pueden explicarles cómo se hace eso o cómo trato de hacerlo en la práctica. Kevin Rodrigo Sánchez, le agradezco mucho el comentario sobre esa identificación. Isis y Marcial, que son estudiantes en la Universidad Bíblica, muchas gracias, también es una propuesta utópica. También sobre Isis y Marcial mencionaban sobre la necesidad de una enseñanza religiosa como plataforma de conciencia en la diversidad y el fomento de la tolerancia en el terreno de las creencias y los puntos distintos a ella, como el ateísmo y el agnosticismo. Sí, efectivamente. Marco Antonio Gutiérrez, muchas gracias. Vamos a ver qué más. Aquí Isis y Marcial. El fruto del miedo, ¿verdad? Ciertamente es una miopía. Juan Martín, que nos está escuchando, creo que desde Perú también, las diapositivas van a ser compartidas. Aquí Miguel Ángel nos menciona algunos elementos de apertura, aperturar una mayor eficacia, considerar un diálogo interior humilde, abierto, amoroso, profundo, crítico, reconciliador, inclusivo, de la diversidad religiosa, de lo contrario sería compleja su proliferación, ¿verdad? Ciertamente cita padres de la iglesia, yo trabajo los primeros 2, 3 siglos también Ignacio de Antioquía, Ireneo de Lyon y otros más, y las encíclicas que menciona allí que también dan esos pasos desde el mundo católico. Luis mencionaba a Luis Martínez que quiere participar. No sé si Luis le abrimos el espacio para que hable, ya que está por acá, o no sé si lo escribió más abajo, porque no lo veo. Luis Diego, vos que estás ahí viendo los comentarios, estos se estaban dando a lo largo de la conferencia, entonces yo no los he visto todos. No sé si le abres el espacio o le abro el espacio a Luis, si ya participó. ¿Perdón? Abrí el espacio. Ok. Si querés abrir el espacio, abrirlo. Claro. Para que la gente intervenga. Pregunto porque sos el moderador, entonces por eso nada más. Sí, yo te entiendo, pero te resulta más fácil que dar la palabra. Claro. A ver, estoy tratando. Luis, ya está abierto el micrófono. Listo, gracias. Buenas noches. Yo te mandé el mensaje por ahí, pero parece que no está llegando o no llegó. Bueno, agradecerte por la exposición del proceso y por esta visión que tenés vos de la educación religiosa, que una visión que desde mi punto de vista es una visión bastante o demasiado positiva de lo que tenemos hoy en día. Yo quisiera en este sentido saber tu apreciación
sobre la función política del currículo de la educación religiosa en Costa Rica en función de los nuevos movimientos políticos que tenemos no solo en Costa Rica, sino en América Latina. Has tocado este tema en términos de perspectiva, pero no necesariamente de las experiencias actuales en términos de lo político. Solo para citar un ejemplo, Juan José Tamayo habla de que estamos ante un Cristo neofascismo en la actualidad en términos políticos y probablemente la educación religiosa tenga algo de esto. De que quiero preguntarte cuál es la función política de la utilización de la Biblia como libro sagrado, entre comillas, del cristianismo. Lo anterior en el entendido de que esta educación religiosa le funciona políticamente a algunos grupos que están a cargo del país, caso contrario, pues ya no existiría o ya no estaría en nuestra realidad. Y de nuevo agradecerle a Hansel y a Diego el espacio. Sí, gracias Luis. Efectivamente, el asunto tiene, como decimos en Costa Rica, trae más cola, ¿verdad? Y es complejo porque evidentemente, así como surgió la educación religiosa en los 40 como un modelo ligado a un modelo de Estado particular, frente a los nuevos movimientos religiosos, algunos de ellos que tratan de retroceder en ese miedo hacia sus fuentes, más que hacia sus fuentes, hacia sus fundamentos, entre comillas, ¿verdad? Porque dejan muy de lado la lectura histórica de los evangelios, la lectura de los textos considerados sagrados. Una educación religiosa como esta propuesta en una cuarta generación tendría que tener la posibilidad de replantearse para poder responderle a la sociedad contemporánea. Es decir, el mayor argumento de peso que tendría una educación religiosa como esta, para no estar respondiendo a los intereses de uno u otro grupo, es la transformación religiosa que ha vivido nuestra sociedad. Es decir, ver los datos, ver las realidades de las personas concretas en las aulas. Eso le daría un enorme peso a una asignatura como esta que pienso, ¿verdad? Y que vos también pensás porque has sido profesor de educación religiosa bastantes años también. Es verdad que hay grupos que están interesados en que esto no cambie, porque entonces se debilita su asidero político y las votaciones podrían verse afectadas. Es preferible una lectura literalista de los textos bíblicos que excluya personas que una lectura que ubique el texto en su mundo y en su realidad y que haga comprender, inclusive como era para los primeros cristianos y cristianas, para los primeros seguidores del movimiento de Jesús, y ahí respondo sobre la Biblia, que era un texto que era autoritativo en cuanto que la comunidad lo leía, era leído en público, era un texto que generaba cambios y transformaciones y que no estaba escrito en piedra, sino que estaba en un proceso de formación. Con el paso del tiempo, con la institucionalización del cristianismo, esto cambia. El canon se cierra y los elementos políticos se apoderan del movimiento de los 3 primeros siglos del cristianismo. Pero fue una circunstancia histórica. Creo que también el mismo cristianismo da de sí para poder responder y decir que la lectura de la Biblia es más amplia de lo que la mayoría de tradiciones religiosas cristianas han hecho. Y volver a los orígenes nos permitiría esa relativización que yo mencionaba, esa vuelta a la pluralidad. Eso es fundamental. No sé si te respondí, Luis, allí en eso. Sé que ciertamente eso tiene más complejidad. Kevin Rodrigo Sancho dice que sugiere el profesor que sería un excelente cambio para iniciar en los planes de estudio para hacer eficaz una cuarta generación. Creo que las universidades tienen una enorme responsabilidad de ver el fenómeno religioso y que sea la realidad la que plasme sus direcciones, hacia dónde van a tomar sus contenidos. Eso es fundamental. No sé, porque también hay casas universitarias que se cierran a ver la realidad y eso va a atrasar muchísimo ese proceso y puede hacer que mientras que la realidad cambie, la educación no cambia, entonces desgraciadamente muchas personas en el sistema educativo podrían verse sacrificadas
porque las casas universitarias y el Ministerio de Educación también no dio pasos hacia ese camino. Sé que muchos quieren hacerlo también dentro del mismo ministerio, pero es un proceso muy lento porque hay una lucha política de por medio. Rocío Cano de Serjuc, por ahí está también, la saludo. ¿Será posible un salto a esa cuarta generación desde las directrices de educación religiosa en el Ministerio de Educación Pública? Eso lo podría responder más bien uno de los asesores o alguna de las personas que están acá. Yo creo que ha venido cambiando el modelo educativo y quisiera también ver este trabajo de los nuevos programas. Yo he conversado directamente con los asesores, con Marco Fernández, por ejemplo, que fue mi profesor de religión en la secundaria y que ahora está en el Ministerio de Educación Pública y tienen una responsabilidad muy grande a este respecto. Yo dejaría ahí la pregunta abierta. Lenovo Diego, desde la escuela católica privada, ¿cómo sería una deseable cuarta generación de docentes y cómo podría haber una interreligiosidad entre los estudiantes que deben recibir formación meramente católica? Eso es una muy buena pregunta. Yo mis primeros 7 años de docencia los trabajé en una institución confesional católica, el Colegio María Inmaculada de Moravia, y el programa me exigía evidentemente ver doctrina, pero si eres realmente consciente de tu misma tradición, del mismo catolicismo y del mismo cristianismo, te das cuenta de la pluralidad enorme y la riqueza enorme que hay. Negarse ante eso es negarse ante una realidad histórica de los primeros siglos, ¿verdad? Y creo que uno puede, inclusive desde el mismo catolicismo, integrar esas posibilidades de diálogo interreligioso, de diálogo ecuménico, de los conceptos de los mismos padres de la Iglesia, como San Justino Mártir, que hablaba de las semillas del verbo presente en todas las culturas y cómo desde su punto de vista Dios ha hablado a partir de todas las culturas. Entonces, todos estos elementos que se pueden rescatar desde la misma tradición católica romana son elementos que dan mucho para una educación inclusiva. Claro, es una labor muy minuciosa, evidentemente. Sergio Rojas, Sergio fue estudiante mío, recientemente graduado en el Colegio de Mercedes Norte. Quiero dar una valoración del profesor Hansen por brindar esta conferencia. De esta manera soy testigo de un interés por el seguimiento de estas ideas innovadoras desde los conocimientos adquiridos en el colegio por parte del profesor Hansen. Muchas gracias. Gracias, Sergio, es un gusto, de veras. No sé si quieres participar hablando o simplemente era el comentario aquí. Cualquier cosa me lo pones aquí en el chat. Dice Saúl, algo es cierto, se necesita un cambio en los planes de estudio, pero cuando empiece desde la academia y cuando estudié encontré varias generaciones que defendían lo suyo, ciertamente. Luego, Luis Diego menciona allí, Saúl. Marco Fernández, que es asesor nacional de educación religiosa, leo el comentario completo. Los programas de estudio oficiales de educación religiosa están siendo planteados desde los aportes de las ciencias de la educación, promoviendo las habilidades para la sana convivencia desde la dimensión trascendente, respetando la identidad en la diversidad. Dicha propuesta coincide con la transformación curricular. Sí, y cuando Marco menciona esto desde las ciencias de la educación, respondería en parte a la inquietud de Luis Diego, que lo planteaba desde la filosofía y la fenomenología de la religión. El planteamiento del departamento va más por las ciencias de la educación, que es propiamente la especialidad. Nada más menciono porque subrayo ahí lo que Marco menciona. Luis, que mencionaba allí, que hicimos la pregunta, Carlos Jiménez, ¿cómo abordarla? Carlos fue estudiante mío y compañero en la Universidad Católica. ¿Cómo abordar la temática propuesta en la educación secundaria en modalidad nocturna, con toda la diversidad de edades que hay en los estudiantes? Eso es un reto impresionante. Ciertamente, yo nunca he trabajado en modalidad nocturna y sé también que, aunque el código sigue siendo llamado educación religiosa, en los colegios nocturnos le llaman ética y eso le da una mayor amplitud. También hay que decir que la ética es una disciplina filosófica propiamente, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura es complicada también en ese sentido. Pero creo que esa posibilidad de diversidad también desde las distintas experiencias de vida con personas adultas mayores, con personas trabajadoras y demás, enriquece más la clase. Pero eso está en las manos del docente, que debe ser muy creativo en el trabajo con esos estudiantes, ¿verdad? Aquí Luis Diego le respondía a Marco. Paula Alvarado fue compañera de la Universidad Católica
la utopía viene desde ser un profesor de cuarta generación articulada con los programas actuales. Me sentí totalmente identificada. Creo que para el rescate y permanencia de la educación religiosa en el currículo escolar es necesaria esta integración bajo la diversidad. Sí, gran parte de esto, aunque no parezca, o para quienes la conocieron, a la profesora Ana Isabel, que ella había formulado estos programas, ella tenía una identidad religiosa muy sólida, era una católica muy practicante, también muy centrada en sus posiciones. Sin embargo, dio esos saltos, y quienes trabajamos con ella, yo casi durante un año trabajé en el departamento de investigación y más de 4 o 5 años con ella en el mismo, en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, y aprendí muchísimo de ella y de ese salto que ella en los últimos años venía dando leyendo interculturalidad. Era impresionante escuchar a una persona de esa experiencia viviendo todo lo que vivió con esas transformaciones hasta el momento en que murió, y que continuó transformándose. Realmente fue como el impulso, de alguno de los impulsos para yo pensar esta utopía. Aquí menciona Gra, no sé, no lo leo bien, dice excelente presentación y el tema de Luis Diego, hay que visibilizar la agenda política detrás de la educación actual, Luis lo mencionaba y mencionábamos aquí. Igual Marco Antonio, ¿conoces al autor Reza Aslan? He leído de él el libro Dios, una historia humana, ¿qué opinión te merece? Bueno, esto ya va más allá del asunto, pero sí leí el libro Dios de Reza Aslan, que trabaja más desde las neurociencias, del concepto de la creación de Dios en la mente, y también rastreándolo desde las primeras imágenes de los dioses como otros, que es la propuesta de Aslan. Lo conozco, es muy interesante, es una nueva aproximación al surgimiento del concepto de religión, ¿verdad? Diferente de otras que hemos conocido en la historia de las religiones, como por ejemplo el profesor Juan Martín Velasco, que murió ayer, que era un gran representante de estas corrientes de historia de las religiones, pero sí, Aslan lo conozco. Sobre el tema, la única, digamos, no sobre el tema de las religiones, conozco solo ese libro, sobre su propiedad con respecto a la investigación histórica de Jesús. Conozco el libro El Celote, es un libro muy interesante que visibiliza cosas políticas de Jesús, es cierto, un poco débil en su argumentación también, porque no tiene la rigurosidad de Joseph Montserrat Torrens, de Antonio Piñero, de Bermejo Rubio, del mismo John Mayer, ¿verdad? Que realmente argumentan la conciencia política de Jesús, pero eso es un tema que podríamos tratar con Luis Diego en otro momento, ¿verdad? Sobre el Jesús histórico y las posibilidades, su lucha política, ¿verdad? Sí es un poco complejo el análisis aquí. Marco le respondía a Luis Diego sobre el tema del fundamento en las ciencias de la educación. Sí, Marco quería participar también, veo que, perdón, hasta ahora estoy llegando. Si le habilito, Marco todavía está por allí. Si quiere le habilito el micrófono, Marco. Perdón, pero hasta ahorita llego al comentario donde dice puedo participar. Ok. Bueno, un saludo a todos y a todas. Feliz Pascua. Primero, felicitarlo por la coherencia y por la forma en que presentó. Tenemos, en efecto, muchas coincidencias. Creo que desde la educación religiosa, como se está planteando a la pregunta que se hizo sobre los nuevos programas, justamente los programas de educación religiosa ahorita se están basando dentro de un enfoque de derechos humanos, respetando todas las declaraciones y tomando en cuenta esta evolución natural que se tiene que ir dando con respecto a lo que son las ciencias de la educación. En efecto, la educación religiosa se diferencia a la enseñanza de la religión porque la educación religiosa provoca y quiere suscitar un dinamismo donde se busque la sana convivencia, respetando muy bien, como lo dice la sala cuarta, respetando la confesionalidad, la identidad en un marco de diversidad. Y por eso los nuevos programas de educación religiosa que han tenido tanto pero, y ahora también hago una alusión a la pregunta sobre la política, justamente
en este momento ha habido mucha presión más bien por desaparecer la educación religiosa, porque dentro de un enfoque neoliberal, la educación religiosa no tendría por qué darse un sistema educativo donde a veces lo que se busca es solamente personal para el mercado laboral. Y en esto estamos todos de acuerdo que justamente el ser humano, dentro de las habilidades que se necesitan en este momento y en el marco de esta pandemia, el ser humano necesita dónde poder responder a los grandes interrogantes de la vida. Y desde la educación religiosa, no una educación religiosa basada solamente en enseñanza de doctrinas o dogmas, que estamos totalmente de acuerdo, creemos más bien en una educación religiosa que trate de eso, de buscar respuestas y no solamente darlas. Por eso, dentro de un enfoque de habilidades que está haciendo el Ministerio de Educación Pública, la educación religiosa en Costa Rica y los nuevos programas van a tratar de responder a las grandes problemáticas del ser humano, y por eso la propuesta de los nuevos programas, para que todos lo puedan ir visualizando, se han hecho consultas no solamente con una determinada confesión religiosa, porque hay que respetar la diversidad cultural, que es una riqueza para el país. Entonces, se han hecho la propuesta de que los programas han sido enviados a las distintas iglesias históricas, confesiones de distintos tipos y también personas no creyentes, para que den sus aportes, y probablemente esperemos que después de este tiempo de crisis que está pasando, el Consejo Superior de Educación, después de una revisión de esta propuesta abierta, intercultural, interreligiosa, donde respetando la identidad se pueda buscar la sana convivencia entre las distintas personas, porque en efecto, la educación religiosa podría ayudar a eliminar o a modificar el fanatismo religioso que tanto problema hace. Y por eso agradezco un espacio como este que se está haciendo desde la Universidad de Costa Rica, para poder tener espacios donde poder dialogar y decir, bueno, tenemos esto, necesitamos una educación religiosa renovada, que esté actualizada. Y bueno, de este proceso estamos creando un programa de educación religiosa. Claro, puede haber el mejor programa, pero depende del docente, de la actitud docente, que en el aula podrá tener una actitud inclusiva y tener una actitud de acompañar y educar para nuevas habilidades, para una nueva sociedad que necesita personas coherentes. Creo que un trabajo y esta propuesta que usted hace es una propuesta que coincide mucho con los nuevos programas que Dios mediante esperemos pronto se apruebe. No los canso más bien muchas gracias y saludos, y para que podamos seguir en contacto. Me pareció que Luis Diego levantó la mano. Sí, estás habilitado. Sí, sí, me quiero referir a lo que está diciendo Marco en el ámbito de que cuando hablamos de habilidades para la vida, lo que se está haciendo en el Ministerio de Educación, me da la impresión, es tratar de ver ciertas capacidades que permiten ciertamente la convivencia. Lo que pasa es que estamos de manera solapada hablando de valores morales o éticos detrás de ello. Y eso nos lleva entonces a nosotros a pensar que las declaraciones sobre derechos humanos son las más recientes muestras de axiología en términos de comportamiento humano, no necesariamente las religiones, por una parte. Y por otra, yo por eso insisto en la idea de que lo digo desde afuera y lo digo de buena manera, tratando de resituar los escenarios. Sabemos que lo que tenga que ver con sociología, filosofía, religión, no es bien visto por un sistema económico en este momento en el que pareciera que todo eso es un gasto, porque el humanismo no está de moda. Y eso es una dificultad grande. Entonces, en medio de esto, ¿cómo lograr que tantas familias que viven dependiendo de personas que educan en religión pueden de alguna u otra forma ciertamente no quedar desempleadas, sino más bien incursionar desde la plataforma que implica la educación pública y en particular las religiones, con un cambio de nomenclatura en donde más bien se hable de historia de las religiones? Por lo que yo decía hace un rato, siempre hablar desde un punto de vista correcto políticamente equivale a una situación de dominio.
Estoy seguro que los judíos, los musulmanes, a quienes conozco y con quienes me reúno regularmente también, se sienten excluidos del proceso. Y no sé tampoco, y no sé también dónde están, por ejemplo, las personas que forman parte de nuestros grupos indígenas. Es decir, yo insisto en que para que haya una inclusión en términos de apertura y que estemos en la cuarta generación y que la cuarta generación incluso permita hablar de repente de una quinta, debemos de pasar de decir que efectivamente estamos tratando de mejorar unos programas X, Y, Z, a que en el diálogo se incluyan a las personas que tras, digámoslo así, la agenda no esté ya planeada y pensada en virtud de los intereses de quienes sí manejan en términos administrativos la agenda, porque entonces es retórica. Y eso sí me parece muy preocupante. Yo ignoro si en verdad están invitando al pueblo judío, a los judíos, que hay de varias denominaciones en este país, a los musulmanes, a los budistas, etcétera. Porque cuando se puedan sentar todas estas denominaciones religiosas y digan, queremos ser incluidos en ese programa que se abre de verdad a otras religiones y son más tolerantes, imagino que debe ser prácticamente inclusivo. Porque si no, lo que uno podría hacer es simple y llanamente decir que se está dando esa inclusión, pero la inclusión no es real. Entonces es un diálogo de sordos. Eso podría ser, pero también, y me callo, pero también podría ser que no tenga ningún interés los asesores de religión en que esto se abra a otras religiones, pero entonces lo dicen. Simple y llanamente lo dicen. No hay ningún problema. Lo que yo veo es que a veces falta transparencia. Digo, en términos políticos falta transparencia. Si no queremos que se incorporen otras religiones, lo dicen claramente, pero empezamos a juguetear y decimos, sí, queremos apertura, queremos esto, queremos lo otro, pero no le damos real acceso a otras personas de otras religiones para que intervengan en ese proceso de apertura en términos religiosos. Lo que digo es, insisto, es que estamos hablando de retórica, no estamos hablando en términos de prácticos de una cuestión políticamente correcta. Y eso es lo que me preocupa. Pero insisto, si las religiones están diciendo que el catolicismo quiere mantener el carácter predominante en términos de educación religiosa, dígalo públicamente, dígalo claramente. Pero ese juego de que sí se puede, pero que en la práctica se hace lo contrario, a mí me parece políticamente insuficiente y además peligroso. Sí. Hansel, ¿puedo contestar un segundito? Claro, no, yo estoy esperando que lo contestes. Sí. Don Luis, muchas gracias por esa forma de decirlo. Justamente nosotros, Hansel ha participado con nosotros, digo nosotros como Departamento de Educación Religiosa, aunque ahorita estoy participando como una persona que me interesa el tema, nosotros como Departamento de Educación Religiosa hemos programado normalmente visitas a la sinagoga para tener contacto con los judíos, visitas anuales con la mezquita, con las cuales tenemos excelentes relaciones. Nos hemos reunido con las diversas liderazgos de grupos religiosos, incluso con la fe Bahá'í. A nivel de interculturalidad, en el Ministerio de Educación Pública trabajamos de la mano con los pueblos autóctonos. Hemos hecho experiencias interculturales que, en efecto, gracias por sacar eso, porque a veces esas cosas no se pueden conocer, y por esa falta de transparencia que usted dice, somos muy claros. El Departamento de Educación Religiosa es un departamento del Estado costarricense, por lo tanto es laico, no pertenece a ninguna congregación religiosa, ni siquiera a la Iglesia Católica, aunque los que estemos ahí podemos profesar la fe católica. El Departamento de Educación Religiosa, respetando la ley fundamental de educación, hemos tenido encuentros. Cuando Hansel nos ha invitado a las distintas actividades, hemos participado, y a las líderes religiosas se les ha dado. Por eso creemos en que un programa de educación religiosa no debe atender a una religión o a ver historia de las religiones, sino son grandes contenidos humanistas que pueden ser abarcados por las distintas confesiones religiosas, y ahí va a estar la riqueza. La dignidad la podemos ver desde el punto de vista cristiano. ¿Qué nos dice el judaísmo? ¿Qué nos dice el islamismo?
desde un mismo contenido. Un programa de educación religiosa que sea tan abierto, tan que pueda hacer los mismos temas y de acuerdo al contexto sociocultural y religioso, el programa se puede adaptar. Entonces no creemos un programa para X o Y determinada confesión religiosa. Creemos en un programa del Estado que pueda ser utilizado con una excelente mediación pedagógica, que podremos tener un muy buen programa de educación religiosa. Si el docente en el aula no hace lo que tiene que hacer, entonces tiene que ver eso. Entonces, en efecto, gracias a Dios, hemos trabajado, tenemos documentos. Cuando ustedes quieran y cualquiera de los que están aquí, sería muy interesante que se acercaran al Departamento de Educación. En efecto, vieran el proceso que estamos tratando de seguir. Claro, hay muchas cosas que mejorar, pero en efecto, hemos trabajado con los líderes religiosos y no estamos pensando en una educación religiosa para X iglesia o X confesión religiosa. Por eso no se le llama enseñanza de la religión. ¿Cuántos filósofos forman parte del equipo? Básicamente, nosotros, como somos asesores de ciencias de la educación, en educación religiosa, ahorita solo tenemos en el departamento personas en educación religiosa. Continúo porque creo que esta discusión puede ir para más. Sí, gracias. Sabemos más o menos por dónde va. Sí. Muchas gracias. La perspectiva. Muchas gracias, Marco, también. El rato que no lo veo, a mi profe de religión del Colegio Claretiano, desde muchísimo tiempo. Cuando tenía pelo. Sí, bueno, no tenía pelo. Yo también voy por ese camino, así que no se preocupe. Eso se va copiando. Ya Luis Diego se adelantó también, entonces eso no hay mucho que hacer. Somos más evolucionados en todo caso. Sí. Si supone menos cabello, indudablemente, en términos evolutivos, los calvos somos más evolucionados. Yo no menciono nada de eso porque si no mis estudiantes vuelven a hacer un discurso de graduación. Hay que darle la vuelta a la calvicie, es una barbaridad. Diciendo acerca de eso. Leo algunos de los comentarios porque son muchísimos, así por encima, para ya poder ir terminando, porque se ha extendido mucho y ha sido muy interesante, de verdad. Iván Rojas, agradezco el espacio brindado. Sostengo y comparto la idea de innovar en ámbitos de docencia en educación religiosa. De nuevo, soy un ejemplo más de que un estudiante, Iván fue estudiante mío, hermano de Sergio, sí, recién egresado del colegio, solo necesito unas clases con el profesor Hansel para adquirir nuevas ideas e intereses desde la primera vez con respecto a la diversidad enriquecedora que nos ofrecen las religiones, no solo la católica. Muchas gracias. Diego Nájera, era Diego, ok. Saludos también, compañero en el María Inmaculada. Marcelo pregunta sobre qué sabes del cambio de nombre de la asignatura de religión a cultura religiosa que se ha venido dando en Europa, cómo este cambio en América Latina. Merci beaucoup. Sé que en Europa hay distintos modelos, es un poco complicado porque la transformación, digamos, por ejemplo, el modelo español, yo conozco el modelo español, el modelo alemán, el modelo francés. Parece muy curioso, Francia tan laica, Francia, una región de Francia da educación religiosa, que es la región de Estrasburgo, de Alsace-Lorraine, por el contacto y por la tradición alemana que está presente en la ciudad, ¿verdad? Y copian el modelo alemán, en realidad es una referencia muy directa. Se le llama religión a la asignatura. También hay una alternancia hacia esto de cultura religiosa, pero el modelo es diferente. El modelo en Alemania y en Francia es que el estudiante escoge recibir religión católica, religión protestante, luterana o moral. Y en esas tres opciones se contrata al docente. El docente es contratado por la demanda que se da. Entonces es muy diferente de cómo lo estamos concibiendo aquí en Costa Rica o en otros países de América Latina o en la misma España, que es educación confesional católica, ¿verdad? En Colombia, en Chile también, o al menos en el sector público, ¿verdad? Yo no conozco tanto de algunos lugares de Sudamérica, solo de los que he tenido contacto. Brasil, que es una experiencia muy pluricultural, Brasil tiene una educación religiosa también muy sui generis, ¿verdad? Que no es una, dos o tres como esas opciones, sino que es más bien pluricultural y multiétnica, ¿verdad? Es muy interesante. Llego donde Miguel Ángel, sí, hasta ahora puedo llegar a donde será posible opinar. Y gusta, Miguel Ángel, le habilito el micrófono.
Sí, ningún problema. Gracias. ¿Se escucha, don Miguel? Sí. Sí, profesor, primero que todo, gracias a Dios por esta gran expectativa que nos presenta a través de esta conferencia. Es plausible y evidentemente, como dice la Escritura, para que el mundo crea que somos uno. Yo creo que nos falta un poquito esa magna apertura a las distintas creencias, a las distintas religiones. En este diálogo participativo, religioso o interreligioso, creo que es fundamental poder cimentar bases que propendan a la verdadera unidad, una verdadera coinonía. Se supone, evidentemente, que en torno a lo que dice la Lumen Gentium, en relación a lo que ya expresó en un tiempo determinado Ignacio de Antioquía, este carácter de la universalidad que distingue al pueblo de Dios es justamente la eficacia de la unidad. Y es en eso donde debemos apuntar. Yo alabo su ponencia respecto a esto de permitirnos a todos nosotros en Latinoamérica la compaginación, la coherencia de poder llegar a estos diálogos participativos desde la teología en el concepto interreligioso. Creo que acá en Chile al menos la ley 20.500, la ley 19.638 ya está trabajando en esta ocupación, en esta preocupación sobre esta materia que tiene que ver con las clases de religión, pero al mismo tiempo a través de todo lo que implica esta faz terapéutica, por así decirlo, en torno a unir a las distintas religiones, tal como lo expusieron recientemente mis antecesores. Así que yo alabo y bendigo vuestra exposición, porque creo que nos permite una apertura, un acercamiento. Acá en Chile estamos bastante arraigados a lo que es el ecumenismo. En lo personal, como pastor, como capellán evangélico, protestante, pentecostal, más aún, me siento muy orgulloso de poder llevar a cabo todo este espectro de la coinonía a través del ecumenismo. Así que un abrazo grande, es una pequeña visión que puedo compartirle a todos los presentes que están a través de este chat, a través de esta conferencia, y espero que no sea la última vez. He estado escuchando con atención, uno se enriquece, se engrandece, porque vemos que hay gente que se ocupa de poder proyectar mucho más allá. Es decir, llevar a cabo como cierre que extra ecclesiam nulla salus, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia somos todos nosotros. Por lo tanto, si estamos unidos, vamos a tener una eficacia respecto de la salvación propiamente tal. Un abrazo grande, Hansel, y que Dios te bendiga. Gracias, Miguel Ángel. Gracias que desde tu tradición también tratan de implementar estos retos grandes. Y gracias a Marcelo, que fue quien te invitó, ¿verdad? Y que te puso en contacto para la conferencia. Leo el comentario de Esteban Díaz. Felicidades, Hansel. Confío en las buenas intenciones y en los datos relevantes de la educación religiosa en Costa Rica. Llegué a una quinta generación. Actualmente, desde mi experiencia, ha sido muy difícil trabajar el diálogo interreligioso porque el cristianismo es imperativo. Personalmente, es evidente la negativa de los asesores regionales, docentes, entre otros, haciendo ecumenismo como dogmatismo colonizador. La idea general es desarrollar habilidades para la cultura de paz. Sí, muy bien, Esteban. Yo creo más bien que estás en la cuarta, según mi definición. La quinta es una propuesta de Luis Diego, pero que no es la ciencia de la religión, sino que se va hacia la filosofía. Es por cuestión epistemológica que yo no hablo de una quinta, no porque no la piense deseable, ¿verdad? Es diferente. Creo que eso es una fineza terminológica que hay que aclarar. Y aquí le responde alguna cuestión a Luis Diego. Sebastián Jiménez, pienso en los movimientos de tendencias laicas en materia política, son del mayor detractor de la educación religiosa en Costa Rica y la agenda neoliberal, ciertamente, y creo que hemos llegado aquí al final porque Miguel Ángel volvía a intervenir por acá. Entonces, no sé, Luis Diego, tú concluyes.
Claro que sí. Pues bueno, les agradecemos y en particular a vos, Hansel, por tomarte tu tiempo, por trabajar e investigar tanto en eso. Un fuerte aplauso para Hansel y un abrazo virtual para todos los que nos han acompañado. Gracias por generar y permitir este ambiente de comunicación, de tolerancia, de diálogo abierto y sincero entre todos, y a vos por darnos tu conocimiento en términos religiosos, en términos bíblicos, de manera tan interesante. De verdad, todo, muchísimas gracias. La Cátedra de Estudios sobre Religiones de la Universidad de Costa Rica les invita para que en próximas ocasiones tengan acceso a todas nuestras actividades. Pueden darse cuenta de ellas a través de la página de la Escuela de Filosofía en la Universidad de Costa Rica, y allí se postean cuáles van a ser las siguientes. En medio de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y razón por la cual además estamos hoy en nuestros hogares haciendo esto, manteniendo también la vida académica, de lo que va a venir también siempre, porque la cátedra tiene gran cantidad de actividades en las cuales se piensa el tema de la religión. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Hansel, muy amable, y pásenla súper bien y hasta pronto. Nos volvemos a encontrar en otro diálogo a este nivel. ¿Te quedas enchufado, Hansel? Gracias, sí. Chao. Muchas gracias a todos los demás, muy amables, y que la pasen súper bien, muy gentiles, de verdad.